Esta iglesia transforma, Señor, que las mentes entiendan tu amor y al postrarnos humilde ante ti, oh Señor, escucha nuestra oración. Cierra tus ojos. Padre amante, Cristo bondoso, en este momento, Padre, queremos abrir nuestro corazón, entregar nuestra vida en tus manos, Padre. Que las bendiciones de los cielos vengan en este momento para cada persona, para cada corazón, para cada familia aquí representada, Padre amante. Queremos te pedir una porción dobrada de tu Santo Espíritu, que tu voluntad sea hecha en nuestra vida, hoy y para siempre. Amén. Que Dios nos bendiga. Pero en este momento gostaria de invitar a los hermanos para alabar a nuestro Dios con nosotros. La próxima alabanza, próximo himno, está en nuestro himnario también, pero lo número es 293. Gostaria de invitar a los hermanos que acompañásemos nesta outra canção também, neste outro hino que vamos alabar a nuestro Dios. Pero gostaria de invitar também dos voluntários para venir aqui à frente para cantar com nós também. A Bíblia diz que em Salmo 150 temos uma mensagem muito especial. Allá dice: todo ser que respira, alaba a nuestro Señor. ¿Quién aquí está respirando esta noche? Por eso, en este momento, alabemos todos juntos.
hay poder en la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces vamos a continuar con nuestra siguiente participante, que es nuestra hermana Dayana. Así que démosle un fuerte amén a nuestra hermana Dayana. Amén. Y lo bendiga en esa noche. Buenas noches, feliz semana para todos. La meditación de esta noche se titula Examinarnos a nosotros mismos. El versículo se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios 13, 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Un hombre que tenía un grave problema de miopía se consideraba un experto en la crítica de arte. Un día él decidió ir a un museo con su esposa y su familia y algunos de sus amigos. Al llegar al museo se dio cuenta de que se le habían olvidado sus lentes. Pero eso no lo detuvo para dar su grande crítica sobre cada una de las pinturas. El Señor comenzó pintura tras pintura a dar su crítica, hasta que llegó a la última pintura, que fue la que más criticó. Él comenzó diciendo: para comenzar, el marco es inadecuado para la pintura. El pintor tuvo muy mal gusto al elegir ese sujeto para pintarlo, porque está vestido de una forma toda andrajosa e insípida. Y así continuó dando su crítica fuerte y fuerte sobre la pintura, hasta que llegó su esposa y trató de sacarlo de la multitud. Cuando su esposa lo sacó, le preguntó: ¿qué hace? Él le preguntó: estoy dando mi crítica sobre la pintura. Y la esposa le respondió: ¿es que no te has dado cuenta que estás frente a un espejo? Con esta palabra vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, primeramente te damos gracias por habernos permitido estar aquí a esta noche. Te pedimos, Señor, que perdone nuestro pecado, que los pecados que hayamos cometido, Señor, que no nos los tomes en cuenta y nos los perdones, Señor. También te pedimos, Señor, que derrame tu Santo Espíritu esta noche sobre cada uno de nosotros, sobre los predicadores que faltan y también sobre cada una de las personas que están aquí, para que puedan comprender los mensajes y ponerlo en práctica, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces cuando nosotros vemos a alguien en pecado, nosotros vemos esos pecados grandes, pero sin embargo las personas están pecando, vamos a decir, diferente a nosotros. Nosotros, si nos paráramos frente al espejo de la ley y viéramos los mismos pecados que están cometiendo esas personas, pero lo viéramos que nosotros también lo cometemos de una manera quizá diferente, todo fuera diferente. Si nosotros reconociéramos nuestro pecado y nos examináramos. Este examen se trata de examinarnos según el tiempo que tenemos en la iglesia, según el conocimiento que hemos adquirido. De examinarnos y ver si hemos practicado lo que Dios nos ha mostrado, nos ha enseñado hasta ahora. El fin del examen no es para encerrarnos en que somos pecadores
y que Dios no nos va a perdonar, no, porque Dios mandó a su Hijo para morir por cada uno de nosotros, para morir por nuestro pecado. Y si nosotros le confesamos nuestro pecado a Dios, Él es fiel en perdonarnos. En el versículo de memoria nos dice, nos hace una pregunta: ¿o no conocéis a vosotros mismos? Esta pregunta no la podemos confiar a lo que diga nuestro corazón, pues bien dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso. Tampoco podemos confiarnos en lo que digan los demás de nosotros, porque también dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. El examen lo tenemos que ponerlo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los 10 mandamientos, a la luz de nuestro defecto de carácter y a la luz de cómo estamos invirtiendo los dones que Dios nos ha dado. Debemos probarnos para saber si Cristo está en nosotros. Según San Juan 14:20, Jesús prometió estar dentro de nosotros. Busquemos, si quieren pueden buscar San Juan 14:20. Cuando lo tenga el hermano Otto, ¿lo puede leer, por favor? Dice la palabra de Dios: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Jesús prometió estar dentro de nosotros. En el capítulo 13 de Apocalipsis dice que Jesús está a la puerta. Pero nosotros debemos de revisarnos para ver por qué Jesús está a la puerta y no dentro de nosotros como Él prometió. Pero ¿cómo sabemos si Jesús está dentro de nosotros? La respuesta se encuentra en San Juan capítulo 14, versículo 21. San Juan capítulo 14, versículo 21. Hermana Maribel, ¿lo puede leer para mí, por favor? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo lo amaré y me manifestaré a él. Solamente si obedecemos la palabra de Dios, Cristo está dentro de nosotros. Porque solamente una vida de obediencia es una vida en Cristo. La pregunta ahora es: ¿estoy viviendo una vida de obediencia? ¿O estoy haciendo algo para que Cristo no more en mí? Si la respuesta al examen es sí, debemos de reflexionar, porque es bastante grave, porque Jesús dijo en su palabra que cuando Él venga se tomará a sí mismo. O sea, en la mente, en el cuerpo que Jesús no habite, no será arrebatado juntamente con Él. Nosotros no sabemos el día ni la hora de la venida de Jesús, tampoco sabemos el día ni la hora en que nos vamos a dormir. Por eso es que debemos de obedecer la palabra de Dios, no mañana, no comenzar mañana, ni dentro de un mes, sino ahora. Ahora es el tiempo de que debemos de obedecer la palabra del Señor. Debemos de examinarnos para saber si estamos reprobados. ¿Qué significa estar reprobado? La palabra estar reprobado significa ser disipado, no pasar la prueba. En Gálatas 5, capítulo 4, Gálatas 5, capítulo 4, cuando lo tenga el hermano Otto, ¿lo puede leer, por favor? Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, porque por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí Pablo nos dice que aunque hayamos estado en la gracia de Dios, aunque hayamos estado en la iglesia, en la escuela de Jesús, podemos caer de la gracia. También Jesús nos dijo que los pámpanos que no dan buen fruto serán cortados y echados al fuego. Que aunque estemos
en la iglesia, y aunque hayamos entrado en la gracia de Jesús, en cualquier momento, si desobedecemos uno de los mandamientos de Jesús, lo estamos desobedeciendo todo y podemos caer de la gracia. Por eso es que por medio de examinarnos nosotros mismos, podemos saber cuál es nuestra condición, en qué nivel estamos en los caminos de Jesús. Porque en Corintios capítulo 11, versículo 31 nos dice también que si nos examináramos a nosotros mismos no seríamos juzgados, no seríamos condenados. Lo pueden buscar. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 31. Hermano Robin, ¿lo puede leer, por favor? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 31. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Asimismo, si nosotros no hiciéramos un examen ahora, en estos momentos, no pasaríamos por castigo. También en mi Biblia dice no seríamos juzgados, no pasaríamos por castigo, no pasaríamos por juicio, porque al examinarnos reconoceríamos nuestra situación, nuestro pecado, y lo confesaríamos delante de Dios. Y cuando Jesús venga nos encontraría sin mancha, nos encontraría sin pecado, porque al examinarnos podemos reconocer nuestro pecado. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, Lamentaciones 3:40, nos dice: Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos a Jesús. Todos sabemos que este libro fue escrito por Jeremías por el continuo pecado del pueblo de Israel sin arrepentimiento. Jeremías escribió Lamentaciones y Lamentaciones y le hablaba al pueblo para que se arrepintiera de sus pecados. Pero todos sabemos que no se arrepintieron, y también conocemos cuál fue el fin del pueblo de Israel. Y en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, Primera de Corintios 10:11. Hermana Berky, cuando lo tenga lo puede leer, por favor. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Estas cosas que sucedieron, por ejemplo, que fueron escritas para advertir a los que han llegado al final de los siglos. Lo que le sucedió al pueblo de Israel no simplemente es una historia que está escrita en la Biblia, sino para advertirnos a nosotros, para que nosotros no pasemos por lo mismo que ellos han pasado, para que nosotros nos arrepentamos también del mal camino, para que aprendamos de lo que ellos pasaron, para nosotros no pasar por la misma situación. Si nosotros vemos que la iglesia no avanza, que la iglesia está dormida, no es porque la obra de Dios esté estancada, porque la palabra de Dios dice que el mismo que comenzó la obra será fiel en terminarla. El problema está en que nosotros no dejamos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, que nosotros no le damos paso al Espíritu Santo a trabajar en nosotros, sino que nosotros mismos queremos ocupar el lugar del Espíritu Santo y resolver nuestros problemas por nosotros mismos, de resolver las cosas por nosotros mismos, y no dejamos al Espíritu Santo hacer su trabajo. Para que podamos decir, como David en el Salmo 26, capítulo 2, examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. ¿Quién puede decir en estos momentos, le puede decir a Dios, examíname y escudriña mi corazón?
porque mi corazón está limpio, libre de pecado y obedeciendo a la palabra de Dios. Pero todos sabemos que David vivió una vida de pecado. Pero lo que también debemos de saber, que David dijo en el Salmo 119, versículo 59. El Salmo 119, versículo 59. David dijo: consideré mis caminos y volví mis pasos a tu testimonio. Eso debemos de saber. Aunque David vivió una vida de pecado, David consideró su camino, se hizo un autoexamen y volvió su vida rectamente al camino del Señor. Y es lo que Dios nos manda ahora hacer a cada uno de nosotros. No importa cuánto pecado hayamos cometido, no importa qué tan bajo hayamos caído, si nos arrepentimos, si nos paramos frente al espejo de la ley y vemos nuestra condición de pecado, reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos hoy de nuestro camino, el Señor, así como perdonó a David, nos perdonará a cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos de reconocer que solamente Dios puede perdonarnos, que solamente reconociendo que Dios es el único que puede perdonar nuestro pecado y que debemos de confesarlo y examinarlo, no ver la vida de otros, sino examinarnos nosotros mismos según la ley de Jesús, de Dios. Solamente así podemos tener una vida en Cristo y podemos así ser arrebatados juntamente con Jesús. Que Dios lo bendiga. Hermanos, vamos a orar y nos vamos a dividir en grupos.